En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano sacerdote, hermanos todos de nuestro Señor Jesucristo, hemos oído las palabras de Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y esas palabras anunciaban el milagro de la Eucaristía. Eso lo dijo el Señor un año antes de crear la Eucaristía. Entonces sí, al cabo de un año, el Jueves Santo, hizo lo que había dicho. Cogió el pan, miró al cielo, dio gracias a su Padre Celestial, lo bendijo y tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Lo mismo el cáliz donde había vino, hizo lo mismo. Tomad y bebed. Esta es mi sangre del Nuevo Testamento. Y aquellos apóstoles creían en Jesús, creían que era Dios. Y Dios, cuando dice una palabra, la cumple. Dios, su palabra, tiene un poder infinito, inmenso. Nada puede resistir a la palabra de Dios. Y aunque ellos vieron que aquel pan y aquel vino no cambiaban de aspecto, continuaban siendo pan y vino, eran las apariencias. En realidad era el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso la Iglesia siempre ha creído que la Eucaristía es un milagro continuo. El Concilio de Trento dice: ¿qué es la Eucaristía? Y dice: la Eucaristía es el sacramento que bajo las apariencias de pan y de vino se contiene real, verdaderamente, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Es lo que creemos los católicos. Y realmente la Eucaristía es uno de los milagros portentosos. Continuamente son milagros. Vamos a hablar un poquito de esto porque es interesante. El hombre ha ido descubriendo cosas maravillosas. Por ejemplo, la televisión. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 100 años que una persona la verían en todo el mundo al mismo tiempo? Y esto es ahora normal, corriente. Una persona que está en el estudio que llaman. Allí hay una cámara, lo filman y aquello se extiende por todo el mundo. Todo el mundo que tiene un televisor ve a aquel señor que está hablando, que está discutiendo, que está diciendo esto y lo otro, cómo se mueve, cómo habla. Una maravilla. Pero Dios hizo mucho más. Jesús hizo mucho más. ¿Por qué esta persona que está en la pantalla no es un ser vivo, es una imagen? Es un retrato que representa al que está vivo, que está allí. Pero Jesús hizo mucho más que la televisión. Porque dijo: esto que veis aquí, que es pan, ahora ya es mi cuerpo. Ya no es pan, es mi cuerpo, soy yo. Él, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, una persona viva. Esto no lo ha hecho la televisión ni lo puede hacer. La televisión nos transmite una imagen, una estampa, un retrato, si queréis, nada más. Pero aquella persona no es viva. El que está vivo está allí en el estudio. Es más maravilloso esto que la televisión. También dicen algunos: ¿pero cómo puede ser que un Dios tan grande, que es omnipotente, que ha creado cielos, tierra, universo, estrellas, soles, todo, cómo puede ser que se meta en una hostia tan pequeña? Realmente es una maravilla, es un milagro, pero se mete, allí está. Mirad, nosotros tenemos nuestros ojos humanos, tal como Dios los ha creado, que hay muchas partes en el ojo. Hay lo que se llama la pupila, ¿verdad?, que es la que capta las imágenes de fuera del ojo. Yo cuando abro los ojos, entonces veo lo que hay
lo que capta toda mi pupila. Puede ser una persona, un edificio, puede ser una ciudad, puede ser una gran extensión, puede ser el mar. Y todo esto cabe en mi pupila, que es pequeñísima. La pupila es pequeña. Pues así, Dios puede caber en una hostia, mucho más porque es Dios. Y por lo tanto, diríamos, mi ojo espiritual, por así decirlo, es la fe. Yo creo que Jesús me ve y ve todo lo que pasa a mi alrededor y sabe lo que pasa en todo el universo. Y como dice la Sagrada Escritura, ha nombrado todas las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Las que se han descubierto hasta ahora pasan de 5.000 millones, 5.000 millones de estrellas. Y el Señor las tiene todas numeradas, todas. Y sabe cada una cómo es. Y sabe cómo hace la rotación, cuánto tarda. La Tierra tarda un año en dar la vuelta alrededor del Sol. Otras estrellas necesitan más años, otras menos. Todo, lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. ¡Ah, qué maravilloso que es la Eucaristía! Y por lo tanto está el Señor dentro de esta hostia pequeñita. Más todavía, aunque se rompa aunque se corte una hostia consagrada, no se corta al Señor. Para que entendáis, si yo veo en la televisión, estoy viendo una guerra y veo cómo se matan unos a otros y veo cómo a los cristianos les cortan la cabeza. Pero bueno, aquello son figuras, son, como he dicho antes, imágenes. Puede ser que sea verdad, que delante de la pantalla corten la cabeza a uno. Pero bueno, pero fijaros bien, aquí, aunque una hostia se rasgue, se corta, no se corta la cara de Jesús, el cuerpo de Jesús, no, sino que queda en cada parte que se ha roto o se ha rasgado la hostia, queda entero Jesucristo. ¡Oh, qué maravilla! Y claro, entonces se explica que en el mundo hay millones y millones y millones de hostias y Jesús está en cada hostia. Y cuando aquella hostia se parte, como hace el sacerdote de la misa, ahí entonces hay dos Jesús, diríamos, pero enteros. Son el mismo Jesús. Nos cuentan, sucedió en Valencia, hace años esto, que un sacerdote dudaba si la ordenación que le había hecho al obispo era válida o no, porque todo el poder que tiene el sacerdote lo ha recibido de Jesucristo y se lo da a través del obispo. Cuando el obispo ordena un joven, le da esos poderes de consagrar, de perdonar los pecados, todo lo que Jesucristo nos enseñó. Y había ese sacerdote que dudaba si el obispo lo había ordenado bien o no, y esto le causaba mucho sufrimiento. Y iba a misa una niña con sus padres, y al salir le dice a la niña, candorosa como son las niñas, mamá, he visto a un niño cuando el sacerdote daba la hostia, he visto un niño muy hermoso, muy hermoso. ¿Un niño? Sí, pero muy hermoso, muy guapo. Decía, muy guapo. No es tonterías. Bueno, pero al día siguiente, al otro día que va a la misa, le pasa lo mismo. El sacerdote dice las palabras de la consagración, eleva la hostia consagrada, la niña dice, oh, qué guapo que es, qué guapo. Es el más guapo de todos los niños del pueblo, el más guapo de todos. No digas, cállate. Y después le dice la madre, ¿pero qué es lo que ves? Pues es un niño muy guapo que lo levanta, el padre lo levanta al cielo. Bueno, y eso se va repitiendo varias veces, hasta que, claro, la madre dice, bueno, y la madre dice, a lo mejor es verdad todo esto. Y claro, ya no se atrevía a reñir a la niña. Cuando le decía, es que el más guapo del bueno. Dice, bueno, piensa una cosa, hija mía, que Jesús es el más guapo, no del pueblo, ¿no? De todo el mundo.
porque es Dios. Bien, llegó a oídos del sacerdote. Y el sacerdote llamó a la niña. A ver, explícame, y con todo detalle. Pues sí, pues mire, yo cuando usted dice unas palabras que no entiendo, entonces levanta la hostia y veo al niño Jesús. Me han dicho mi madre que es Jesús. ¿Es el niño? ¿Y cómo es el niño? Oh, muy hermoso, muy hermoso. No he visto uno igual. Ay, yo siento un gozo, una alegría. No lo puedo explicar. Bueno, entonces aquí el sacerdote empieza a pensar, ¿será verdad? Esta niña es sincera. Y entonces un día dijo la madre, mira, mañana yo diré misa, los ponéis delante, cerquita del altar. Y dijo la misa. Y el sacerdote puso 2 hostias. Una la consagró y la otra no la consagró. Y cuando llegó a la elevación, cogió la hostia que había consagrado, la levantó y le dice, ¡oh, qué hermoso, qué hermoso, qué guapo, qué guapo, qué guapo! Cállate, qué guapo. Y el sacerdote estaba temblando. Entonces baja la hostia, coge la otra, le dice, ¿y aquí también ves al niño? No. ¿No ves? Es él, míralo bien, es el hermanito del otro. No veo nada. ¿Y el otro sí? Oh, sí, el otro es precioso. Vamos a todo. Esto es verdad. Esta niña dice verdad. Y entonces el sacerdote confesó todo. Mirad, yo he tenido dudas de que consagraba, ahora ya no tengo ninguna. Tengo el poder que me dio el obispo y pido perdón a Dios el Señor y a todos vosotros. ¿Veis? Y es que ha habido muchos milagros de la Eucaristía, muchísimos milagros. Precisamente la fiesta de hoy fue a través de un milagro muy grande que hubo en el siglo 1700 y pico, 1600, siglo XVII. Era un sacerdote alemán que iba de peregrino a Roma. Y este sacerdote tenía dudas también de si Jesucristo se hacía presente en la Eucaristía o no. Y al llegar a un pueblo de Italia, allí paró para descansar, pasar la noche. Se llama Pedro de Praga. Y allí, en un pueblecito, Bolsena, pues dijo la misa. Y era un día de la semana y poca gente. Bueno, él dijo la misa y al decir las palabras de la consagración, entonces ve que la hostia se transforma en un trozo de carne y de la carne brotan unas gotas de sangre y empaparon todo el lienzo que llamamos los corporales. Se asustó. ¡Oh, Dios mío! Y no sabía qué hacer, no sabía cómo terminar la misa. Entonces cogió los corporales, los dobló, se los llevó a la sacristía, yo lo guardé allí, y por el camino cayó una gota de sangre en el suelo. Claro, todos entraron, padre, ¿qué le pasa? ¿No se encuentra bien? Ay, sí que me encuentro bien, os lo voy a decir, mira, me ha pasado esto. Están aquí, oh, todos se pusieron de rodillas. Es la sangre de Jesús. Enseguida corrió la voz. Y el Papa, que era Urbano IV, estaba precisamente en un pueblo cercano allí, que era Orvieto. Fueron corriendo al Papa a decírselo. Mira, ha pasado esto en tal parroquia, en tal pueblo. Ay, decidme que me traigan los corporales. Y sí, fue el sacerdote con los corporales, se los llevó allí, y el Papa cayó de rodillas, hizo oración, todos de rodillas. Es un milagro del Señor, es la sangre de Jesús. Ha querido quitar de ese sacerdote todas las dudas que tenía, todos los pensamientos, tentaciones que tenía. Ay, Padre, Señor, Padre, perdón, Urbano IV, perdóneme, le perdonó.
Entonces el Papa dijo, vamos a hacer una iglesia. Fue la primera iglesia que se hizo para conmemorar este milagro. Y más tarde, entonces instituyó la fiesta del Corpus Christi, que es la que celebramos ahora, para conmemorar este gran milagro y para afianzar nuestra fe en la Sagrada Eucaristía. Bien, todo esto, mis amadísimos hermanos, nos indican la presencia real de Jesucristo. ¿Cuántos milagros ha habido? Muchísimos, muchísimos, en todo el mundo, en todos los siglos. Milagros que a veces han sido estudiados por la ciencia, como por ejemplo el del anciano, famoso, que está en Italia. Milagros que aquí en España hay los corporales de Tarauca, en la cual también milagro nuestro Señor, gotas de sangre que empaparon los corporales. Y esa sangre dura más de 4 siglos, 400 años, y no se ha corrompido. Y así, no voy a cansaros porque hay libros muy interesantes sobre esto. Bien, entonces nosotros creemos en la presencia real de Jesucristo. ¿Por qué lo ha dicho? Basta esto. Dios tiene palabras de vida eterna, como dijo San Pedro, y por lo tanto creemos lo que Él nos ha enseñado. A pesar de que nuestros sentidos humanos nos dicen lo contrario. Claro, la vista nos dice que aquello es pan, que aquello es vino, son las apariencias. El gusto nos dice que aquello es pan. Cuando yo comulgo, tengo el gusto de pan, de harina, pero no es harina, es el cuerpo del Señor. El olfato lo mismo. Todos los sentidos se equivocan, pero hay uno que no, dice Santo Tomás de Aquino. Hay un sentido que nos dice la verdad. ¿Cuál es? El oído. El oído nos dice, Jesús ha dicho, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces aquí no me equivoco. Eso es verdad. Y así es, así es. Jesús ha dicho, lo hemos visto en el Evangelio de hoy, que mi cuerpo es de la comida, mi sangre es de la bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente. ¿Qué significa no morirá? No irá al infierno, porque nosotros, los cristianos, creemos que hay 2 muertes. La muerte corporal, cuando uno, pues, por enfermedad o por viejo, porque sea, se muere, es la muerte corporal. Y luego hay la muerte eterna, que es el infierno. Pues Jesús dice que no irá al infierno, no morirá eternamente. Pero, claro, se irá a comulgar con unas condiciones. Esas condiciones las hemos oído ahora en la epístola de hoy, de San Pablo, que podéis leerla. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, el respeto que hemos de tener y el silencio cuando vamos a la iglesia. La niña Jacinta, que es la que vio la Virgen de Fátima tantas veces y que la Virgen le iba iluminando y le iba inspirando muchas frases. Cuando estaba ya en el orfanatorio, en el hospital, veía que la gente entraba a la iglesia y hablaban y reían y bueno, no sé cuántos. Y entonces ella dijo, no, la Virgen me ha dicho que no, que esto ofende a nuestro Señor, que en la iglesia no se ha de hablar, en la iglesia se ha de ir con respeto, porque está nuestro Señor, está en el sagrario, está allí Jesucristo. O sea que la Virgen ya le enseñaba a esta niña el respeto a la casa de Dios. Este respeto que, claro, ha de también, diríamos, hemos de tener con los vestidos, las vestiduras, porque no vamos a un sitio, a la playa, o vamos a otro sitio. No, vamos a la casa de Dios, que es la iglesia. Hemos de ir decentemente, hemos de ir vestidos con decencia. Y esto también lo quiere Dios,
Y precisamente yo he puesto un cartel aquí fuera, que lo podéis ver cuando salgáis, que pone vestimenta en la casa de Dios. Ese cartel lo han puesto ahora en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Si habéis estado en Roma, a la iglesia de San Pedro, gran basílica, pues han puesto ese cartel en varias lenguas y no dejan entrar nadie que vaya vestido indecentemente. Y a mí me ha gustado porque con la aprobación del Papa actual, yo lo he puesto aquí. Bien. Y la modestia, hemos de pensar que ya la niña Jacinta le dijo a la Virgen: vendrán modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Los que aman a Dios no pueden seguir esas modas. La Iglesia no tiene modas. Dios siempre es el mismo. Y por último, para comulgar bien, una de estar en gracia de Dios. ¿Qué significa en gracia de Dios? Que no tenga ningún pecado mortal. Si uno tiene un pecado mortal y va a comulgar, comete un sacrilegio. San Pablo nos dice en la epístola de hoy algo más fuerte todavía. Dice que traga su propia condenación, se condena al infierno. ¿Por qué? Muy sencillo. El que está en pecado mortal, su alma está muerta. Mortal significa esto, muerte. Está muerta, es un cadáver. ¿A quién se atreve a juntarse a abrazarse con un cadáver? Nadie. No, esto no. El mal olor que hacen y la putrefacción. No, esto no. Fuera. Pues el que está en pecado mortal lleva dentro un cadáver, un muerto. ¿Cómo puede Dios unirse con un muerto que está en putrefacción, que está lleno de gusanos? No puede ser. ¿Qué hace hacer? Arrepentirse y confesarse. Dios puede hacer un milagro, que es resucitar a este muerto, como resucitó Jesús varios muertos. Esto es un milagro también. Y por eso instituyó la confesión, para que allí, con dolor, con arrepentimiento, nos confesemos: pues sí, he cometido este pecado, he vivido de esta manera. Entonces sí, Dios lo perdona, entonces puede ir a comulgar. Algunos dicen: bueno, pero Padre, esto también se hace con un acto de contrición. Depende. Un acto de contrición es cuando uno está arrepentido, pide perdón a Dios, porque Dios es bueno y porque Él lo ha ofendido. Está muy bien. Pero esa de contrición es con la condición de que se confesará cuando pueda, cuanto antes. Y por lo tanto, este acto de contrición no hace efecto si no se confiesa, a no ser que sea en un momento en que uno puede confesarse. Por ejemplo, un choque de trenes, supongamos, y uno tiene tiempo de confesarse, y está en pecado mortal, a un acto de contrición, sí, porque puede morir. En un accidente de un coche, en un naufragio, está muy bien, pero normalmente nos hemos de confesar y no podemos ir a comulgar en pecado mortal. Hoy dicen, hasta aquí se ha llegado, que pronto los que viven como homosexuales podrán comulgar. No lo creáis esto, es falso. El mismo Papa Benedicto XVI lo dijo bien claro: no pueden comulgar, se han de confesar, porque su alma está en pecado. Y dijo lo mismo que os he dicho yo: está muerta. Y no podemos ir como muertos a recibir al Señor, nos rechazará, nos apartará. Había un sacerdote aquí que yo conocí cuando era pequeño, ya murió hace muchos años, un gran catequista, y cuando hablaba de esto a los niños, para que entendiesen los niños cómo era, les decía: mirad, Dios es muy bueno, es nuestro Padre, nos quiere mucho. Pero para ir a comulgar hemos de estar en amistad con Él. Si estamos en pecado, no, esto es ir al infierno, no lo quiere Dios. Les decía, un padre
Vuestro Padre os quiere mucho, ¿verdad? Sí, sí, claro, el Padre de la tierra. Un padre tiene un hijo, lo quiere mucho. Pero cuando se muere el hijo, ¿qué hace el padre? Lo lleva al cementerio. No se lo queda en casa, ¿no? Porque hace mal olor, no se puede aguantar, se llena de gusanos. ¿Que no lo quiere el padre? Sí que lo quiere mucho, pero lejos, lejos. Así hace Dios, decía él. Cuando uno va a comulgar un pecado mortal, entonces lo rechaza. No, al cementerio. No puede estar contigo. O sea, muy bien, cosa muy interesante. Bien, pues nada más, como dicen los hermanos, ahora pensar que tendremos después de la misa la procesión, que es lo que el Papa Urbano IV pidió para ensalzar la Eucaristía y pedir al Señor que nos aumente la fe. Hoy día todos tenemos a veces dudas, vemos cómo se va perdiendo la fe y de mil maneras. No, actos de fe. Señor, creo, tú solo tienes palabras de vida eterna y solo tú puedes darme la felicidad y puedes darme lo que mi corazón y mi alma esperan siempre.